Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Seguimos conversando con el doctor Rafael Alburquerque, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo y un hombre de Estado, como decía ahorita. Doctor, volvamos al tema de la agenda política nacional. Sí, claro. Que está siendo obviada por los partidos. Hay un tema del que usted es un prominente experto, el tema de la seguridad social. ¿Por qué no le requerimos a los candidatos presidenciales y legislativos que se involucren con ese tema y planteen qué es lo que hay que hacer? Porque el país necesita una reforma del sistema de seguridad social que la propia ley que lo creó lo previó, decía que lo prevé, sí. Le puso plazos, inclusive. ¿Usted tiene alguna...? Sí, mira, nosotros hemos tenido todos estos meses en la Fuerza del Pueblo reuniones semanales del presidente Fernández con las distintas secretarías del partido. Y hay una secretaría de Seguridad Social que presentó un plan que fue discutido en esos foros que estaba haciendo el presidente Fernández los jueves en la tarde con las distintas secretarías. Eso fue discutido y efectivamente en estos 2 meses y medio de campaña electoral nosotros vamos a presentar ya oficialmente pues nuestra sugerencia para las modificaciones que necesita urgentemente, diría yo, la seguridad social. ¿Y cuáles son algunos de esos puntos de mejora? Tanto en pensiones como en la parte de salud. Como en salud. Esos puntos de mejora que ustedes han podido identificar, doctor. Mira, hay muchísimos, pero... Los principales. Resumo algunos, por ejemplo, sí. todo lo que tiene que ver con la asistencia primaria. Atención primaria. Es necesario ya establecerla. Todo lo que tiene que ver en cómo mejorar las pensiones, porque lo que es el retorno de la pensión es muy bajo, sí, la tasa de va a ser muy bajo. Entonces, son 2 puntos que son esenciales, pero hay mucho más. ¿Y cómo mejoramos esos 2 puntos? Incluso estamos hablando, no es todavía una decisión tomada, pero en la discusión se habló de la posibilidad de un pilar solidario, no volver a la época del Seguro Social, pero un pilar, así como hay una SENASA, pues un pilar solidario para las pensiones, administrado por el Banco de Reserva para las pensiones. Entonces, bueno, son ideas que habrá que debatir. En el caso de la parte de salud, la ley creó el Seguro Familiar de Salud, que hoy lo comparte el Estado y el sector privado. Las quejas generalizadas de los usuarios es del costo adicional que hay que pagar para poder acceder a un servicio de salud, lo que le llaman copago. El copago, sí, el copago, que es altísimo. Sí, y además se aplica medalaganariamente en muchos casos, sobre todo en la consulta. ¿Cómo resolvemos eso? Eso es más difícil porque siempre tiene que haber un copago moderador, sí, para evitar precisamente los abusos del usuario. Eso efectivamente debe ser así, pero tiene que haber un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque depende mucho del médico donde tú vas. Entonces, bueno, eso ya es uno de los aspectos más... Pero lo que ocurre es que el médico mismo establece el copago que él quiera. Claro, pone sí, la pero tarifa. La ley no lo regula. No, eso no. Y eso establece ni la autoridad, el método de pago. sobre todo la autoridad, porque hay una autoridad. Y es difícil de regular. De la superintendencia. Porque bueno, en una consulta privada, ¿cómo tú decides? ¿Cómo tú sabes lo que le está cobrando el médico? Pero si dijéramos, exacto, bueno, que usted tiene derecho o no a afiliarse a una aseguradora. Pero si se afilia, estas son las reglas. Y eso no lo tenemos aquí. No, eso sí. Pero luego ya cuando vas al médico... Pero establecer Para eso estamos topes. hablando, del tema del médico. Sí, sí. El médico puede o no aceptar prestar servicio a un asegurado de determinada ARS. Pero resulta que ellos firman acuerdos con las ARS, firman acuerdos con el gobierno y al final... Lo violan. Tú sabes, y los partidos y los gobiernos le tienen miedo a ese tema. No, eso hay que hacerlo, pero siempre habrá un escape en eso, porque te dirán por debajo, mira, pasamos por debajo esto. Sí. Entonces, bueno, pero es un tema que hay que enfocar, es un tema que hay que ver. Mientras mayores regulaciones haya, pues
Claro. menos son precisamente los escapes que pueda haber. Sí, y fortalecer también las instituciones que tienen que tomar acción ante esa, porque muchas veces la gente no lo denuncia, porque primero no sabe cómo hacerlo o no tiene confianza en que ese proceso vaya a tener éxito, además del tema de la confianza que hay entre médico y paciente. Y además faltó también lo que es el educar al usuario, cuáles son tus derechos, porque tú lo ves en otros países ya más desarrollados. Aquí creamos organismos para eso. Sí. La DIDA. La ley La creó DIDA. la DIDA. Entonces hay que darle mayor presupuesto, que haya campaña. Pues la DIDA existe, ¿qué hace? Ahora mismo nada, yo creo que nada. Yo creo que tuvo una época cuando estuvo Nelson Marmolejo en que sí se involucraba en campaña. Ahora veo que como que está de capa caída. De capa caída, no es así, pero hay que fortalecerla. O sea, el usuario tiene que saber cuáles son sus derechos, como en otra parte del mundo. Claro. Usted mencionaba también la atención primaria, que es otro elemento clave. Un poco, ¿qué se puede hacer, doctor, para fortalecer esa parte? Comenzarla, comenzarla. Y la razón por la cual se ha retrasado. No se ha comenzado, porque hay que decir que esto comenzó, este régimen comenzó en el 2001. 2001, sí. 2001, y desde entonces hasta acá ha pasado mucho. 23 y han pasado años. 4 gobiernos en ese periodo. Sí. Y ninguno ha afrontado el tema de la atención primaria como lo establece la ley. Bueno, mira, nosotros cuando llegamos al gobierno en el 2004 no había ni siquiera comenzado el régimen contributivo de salud. Habían comenzado las pensiones, pero en materia de régimen subsidiario había apenas algunas. El subsidiario había comenzado en el sur. El subsidiario había comenzado, pero con una cobertura de más de 6,000 personas, no más de 6,000 personas en el sur profundo. Y en el 2004 me encargó el presidente a mí precisamente poner en activo, en funcionamiento, el contributivo de salud. Bueno, y fueron discusiones de 3 años, del 2004 hasta el 2007, para lograr que arrancara el régimen contributivo de salud. 3 años. Ahora, en esos 3 años pudimos lograrlo por un precio para mí muy amargo, que fue precisamente que no se iniciara la atención primaria. La atención primaria y el plan social. Se estableció solamente un plan provisional que todavía sigue. El plan básico. El plan básico. Pero, contrario a la ley. Pero fue una discusión, por un lado, entre sindicatos que representaban los pacientes, el colegio médico, las ARS y las clínicas. Bueno, y poner en conciliación todos esos intereses encontrados, a mí me costó 3 años de reuniones semanales. Wow. Pero no ha sido un error de parte del Estado dominicano pasarse toda la vida discutiendo, buscando un consenso que va a ser casi imposible porque es un asunto de interés. Sí. Y el Estado debe ser el árbitro, ¿verdad? Y el árbitro cuando es AO, es AO. Tienen que cantar AO. Sí, pero a veces es muy fácil decirlo. Sí, pero es difícil porque afecta intereses fuertes. Sí. Pero tiene que hacerlo en todas partes del mundo. Sí, pero a veces tú dices, bueno, vamos a hacerlo y fracasa. ¿Por qué? Bueno, porque como estamos hablando de negocio, por ejemplo, las ARS te dicen, sí, pero ¿y qué garantía tengo yo entonces que no me boicoteen eso si no hay un acuerdo? No, pero a veces que prime el elemento político ahí entre los tomadores de decisiones. Entonces, cuando se trata de sectores poderosos, y que los gobiernos le tienen miedo. Le tienen miedo. El Porque criterio ese político consenso, se impone. Usted no va a lograr nunca que las ARS concilien con los intereses de los usuarios. Y los usuarios ya no solo están representados en las centrales sindicales. No, claro que no. Los usuarios tienen múltiples organizaciones. Múltiples organizaciones. Que los representan. Eso va a ser casi imposible. No, yo creo que... Entonces el Estado tiene que buscar el equilibrio.
Por eso se crea un Estado. Mire, yo creo que ya hay que hacerlo ya porque, bueno, lo primero era que arrancara, y arrancó, a partir del 2007 comenzó. Yo creo que la cobertura se ha extendido, hoy tenemos prácticamente cobertura plena, perfecto, pero ya esa cobertura plena, ¿qué diferencia tiene con la cobertura que teníamos cuando no existía este sistema? La calidad, doctor. No, ahora hay posibilidades, no es lo mismo que antes. Antes ni siquiera los parientes estaban asegurados. Yo creo que pero tenían derecho a ir a los hospitales. Yo creo que ha mejorado ahora. Tenían derecho a ir a los hospitales. Sí, bueno. Y que lo trataran y le dieran lo que necesitaban. Sí. Y la gente lo reclamaba. Bueno, ahora es ese el mismo derecho que tienen. Porque los pobres no pueden ir a la clínica privada. Jamás. No, claro que no. Jamás. Pero siguen, tienen un carnet. Tienen un seguro, Un carnet, eso es. Y tienen un seguro, ¿cómo se llama? Pero ese seguro cubre muy poco. Cubre los parientes. Bueno. Pero hay que mejorarlo, evidentemente. No, los trabajadores sí, eso es verdad. Porque no, lo que no tenían el régimen anterior solo aseguraba al trabajador. Sí. Ahora la familia del trabajador La familia está protegida por la ley. Eso no hay duda, eso es una ventaja. Pero yo me refiero a los subsidiados, porque ahora tenemos un seguro universal, casi todo el mundo. Bueno, eso no vale la pena. Eso es lo mismo que los hospitales de antes. Por eso. Exacto. Eso sí. Bueno, el tiempo se está acabando, pero yo quiero saber si el doctor Rafael Alburquerque será el candidato vicepresidencial. Dios me libre. ¿De la Fuerza del Pueblo, doctor? No. De eso no hay duda. Oye. Yo estoy en la etapa ya de consejero. Pero usted se mantiene muy activo. Sí. ¿Y quién será entonces ese candidato eso o candidata? Eso nomás lo sabe el candidato presidencial. Todavía no lo tienen decidido. Pero no se descarta que sea Rafael Alburquerque. El día 7 ahora. Eso es el jueves, doctor, y hoy el lunes. El jueves ya. Sí, porque ya hay que inscribir la candidata. Claro. Pero eso lo decide el candidato presidencial, lo decide. Pero no está descartado que sea Rafael Alburquerque. Es lo que me dicen mis fuentes. No, porque esa visual se ha mantenido junto. Usted ha sido muy leal al proyecto de Leonel Fernández. Pero no solamente es la lealtad, hay toda una serie de condiciones. Sí, yo lo entiendo. Y de circunstancias que el candidato tiene que evaluar. Y entonces, en base a esa evaluación, él lo escogerá. Pero yo, particularmente, personalmente, pues, si me dice, ¿usted quiere serlo? No, yo voy donde me manden. Yo siempre he sido un soldado de los mejores intereses del país. Qué bueno, muy bien. Qué bueno. Muchísimas gracias, doctor Rafael Alburquerque, por su comparecencia. Y le agradecemos muchísimo que siempre que lo invitamos bien. Sí, siempre dice que sí. Siempre dice que sí. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Mañana tendremos otro programa. Acá esta semana va a tener muchas entrevistas importantes. Claro. Así que les invitamos a que nos acompañen mañana en otra entrega de que es su programa Uno Más Uno.